Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo es muy interesante, el discurso de Pablo. Él irá a eso hasta el versículo 21, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 21, en que hace un stop, vamos a decir, incluso con sus mismos perseguidores, porque este discurso, el discurso de Pablo, en el capítulo 22, de hecho los apóstoles se dirige a aquellos que incluso lo quieren matar, lo quieren apedrear, son los que le están persiguiendo. En el versículo 21, versículo 27, decía que casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud y se apoderaron de él, gritando: ¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo. Y ahora han llegado a introducir en él a los paganos, profanando este lugar santo. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó y de todas partes acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Ya iban a matarlo cuando llegó al tribuno de la corte la noticia de que toda Jerusalén estaba convulsionada. Enseguida el tribuno, con unos soldados y centuriones, se precipitó sobre los manifestantes. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno se acercó, tomó a Pablo y mandó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo y a causa de la confusión no pudo sacar nada en limpio. Por eso hizo conducir a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo debido a la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando: ¡que lo maten! Cuando lo iban a introducir a la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿puedo decirte una palabra? ¿Tú sabes griego?, le preguntó el tribuno. Entonces, ¿no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Yo soy judío, dijo Pablo,
originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia, te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Bueno, querido amigo, y aquí comienza nuestro discurso. Este ya comienza el capítulo 22. Pero vea entonces de cómo va, se lleva la Yeicuadamijanguamba, Eishama. Pablo, el cautiverio de Pablo, es decir, lo están llevando ya al calabozo. Aubebe entonces Pablo, mopoala y poñemon, está con el jefe ahí, el comandante de la cohorte. Hay suerte hoy ahí, ¿verdad? Y le dejan hacer su discurso. Pero lo interesante es también recordar, ¿verdad?, lo que Pablo siempre y en todo momento, él insistía. Ay de mí si no evangelizar. Ahí poner la calabozo de mandi la ñomanguetata, anguyacuerante, ahí en el calabozo. O si no, ñomanguetata, ¿verdad?, con los soldados que están ahí, que le cuidan, tal vez con los presos, o convertido unos cuantos, pero anda ahí la misión lleva. Pablo entiende que el evangelio tiene que ser expandido. Él es un apóstol, apóstol de vocación, apóstol por el llamado de Dios Padre, que me ha enviado. Pero hoy es siempre lo han presentado, apóstol de Jesucristo. Es decir, el evangelio de Jesucristo se lanza, dice, anuncia, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nosotros aquí estamos viendo y aquí estamos entendiendo. Y todo este capítulo 22, que es una maravilla, ¿verdad? Es una joya, es una gracia de Dios. Aquí podemos ver y podemos entender. Y le dice bien, ¿y ahora qué esperas? ¿Qué esperas? Le dijo, levántate, recibe el bautismo, purifícate de tus pecados invocando su nombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba.
todo lo quiso absolver. Mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole, yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía, hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas no esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba. Y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener. Aunque se fue, él lo esperaba. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Oye, tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Principalmente nos centramos en este versículo de hoy, que es el versículo 18. El versículo 18 está muy unido ciertamente con el versículo 17, pero Ñande ya estudiamos, es importante Ñande unir con los dos versículos porque dice que de vuelta a Jerusalén, insistimos, la ciudad de Jerusalén es el lugar desde donde debe surgir, de donde debe nacer, de donde debe salir, ¿verdad? La gloria de Dios, la manifestación de Dios. Pablo, entonces, para comenzar o recomenzar, recomenzar porque hasta ahora lo que Pablo está haciendo es perseguir a los cristianos. Es el judío celoso por el Antiguo Testamento, por el Tanakh, por la Torá, por los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Hasta que en ese camino de Damasco, decíamos Ñande Yara, hoy te bebé, entonces, y ya payerei bebé, entonces, pero dice que ve una luz. Quiere decir que muchas veces nosotros vemos, queridos amigos, pero después tampoco no es que escuchamos. Pablo ve la luz y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tu Señor? Yo soy verdaderamente a quien tú persigues, Pablo. Saulo en realidad estaba queriendo defenderse y decir, no, yo hay ponda lleve Kyrios Cristo, que es el Mesías. Yo me bandido, arecó la carta del sumo sacerdote, arecó la autorización del Sanedrín. Hasta llegar rapaite cuanto mía con angara calabozo amigueta, allá yucapata con diga tú y la upecha llevado. Oye, por la iba y Saulo, 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 Saulo. Tú sabes que eres a mí a quien tú persigues. Y bueno, después de que él cae por tierra, todo es, entre comillas, vamos a decir así, como una cosa milagrosa,
Porque el Señor también le dice lo mismo a Ananías, se le aparece y le envía a Ananías para que pueda verlo y se acerque a Saulo y le dé las instrucciones de lo que tiene que hacer. Y tal cual, ¿verdad? El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad. Y ponamos yo. Saulo, Délare y Apoareína, yo sé que es con buena intención, ¿verdad? Buena intención para el Antiguo Testamento, buena intención, esto que están comenzando a predicar y dicen que en Jesucristo se ha cumplido ya lo que Dios había prometido. Ella la verdad entendida, hablando de ella, no, otra clase de Mesías. A Saulo, hoy acá me recuerda que el mesianismo es diferente, lo presentado por Jesucristo. Y así entonces el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído, de lo que has visto y oído. Y entonces, ahora, ¿qué esperas? Saulo, no puedes esperar. Dale, Saulo. Ñandego entonces peñan de yara yo ñandejina, peñan de yara ñande a toyo ovejina, peñan de yara ñandere no ovejina, ñandeña punana y manaja yajamana. ¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados. Purifícate, Pablo, de tus pecados, invocando su nombre. Entonces esto también para nosotros es importante. De vuelta a Jerusalén mientras oraban en el templo, es importante porque desde Jerusalén es de donde sale la gloria de Dios. Estamos subrayando, y estamos insistiendo de vuelta a Jerusalén. Queridos amigos, cada uno de nosotros tiene que hacer un de vuelta a Jerusalén. Ya llegan a llegan a Peñandera, Peñandera, Gotó, que es el de vuelta a Jerusalén. Y entonces el de vuelta a Jerusalén nos hace entender que es desde aquí de donde sale la manifestación. Los libros históricos, es decir, los libros de Josué, Jueces, Ruth, si uno quiere meterlo también ahí, Samuel y los reyes, te hablan justamente de la centralidad de Jerusalén como lugar desde donde Dios se va a manifestar a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Martes 24 de septiembre, la historia de Zaqueo. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Me llamaste por mi nombre cuando estaba
Vete en paz y no peques más. Gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El pronunciamiento final ha llegado. La doctrina de la fe da luz verde a Medjugorje, pero se centra más en la experiencia espiritual que en las apariciones en sí. Medjugorje está situado en Bosnia y Herzegovina y allí presuntamente la Virgen se aparece desde los años 80 hasta nuestros días. El lugar se ha convertido en una de las grandes metas europeas de peregrinación. Se calcula que la zona ha recibido más de 50 millones de visitas desde entonces. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha señalado que es innegable que esas peregrinaciones hayan producido frutos positivos desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, con respecto a las apariciones, no se ha pronunciado del todo. Permitirá que se siga adelante con la pastoral entre los peregrinos, pero al mismo tiempo señala que no todos los presuntos mensajes de la Virgen en Medjugorje son cristalinos. Muchos sí, sobre todo los de los primeros años, pero muchos otros no. De hecho, piden a los fieles prudencia a la hora de afrontar este fenómeno que en las últimas décadas ha removido la fe de millones de fieles en la Iglesia. La doctrina de la fe advierte que ciertos mensajes, según la opinión de algunos, presentarían contradicciones o estarían relacionados con los deseos o intereses de los presuntos videntes o de otras personas. No se puede excluir que esto pueda haber sucedido en el caso de algunos mensajes. Pero por otro lado, la doctrina de la fe reconoce que se puede ser pecador y vidente al mismo tiempo. El Vaticano decidió afrontar la cuestión de Medjugorje con Benedicto XVI, cuando encargó un estudio en 2010. Francisco señaló que este informe parecía mejor dispuesta a aceptar las primeras apariciones que las actuales. En todo caso, parece que el caso Medjugorje
todavía está lejos de quedar cerrado. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. 6.960.000 dólares. Ese es el precio de esta Biblia traducida al hebreo, o al menos la cantidad por la que se ha vendido en una subasta en Nueva York. Pero la historia no queda ahí. Su autor era español y rabino. Se llamaba Shem Tov, era un erudito judío y fue quien escribió esas 768 páginas en el año 1312. La prestigiosa casa de apuestas Sotheby's sacó a la puja este extraordinario manuscrito. Es uno de los más importantes de las escrituras hebreas que sobrevivió a la España medieval. Dicen que cuando Shem terminó de escribir esta Biblia, la envió a Israel. Se cree que pasó por distintos países como Irak, Egipto o Libia, hasta que llegó a manos de David Seyson, uno de los mayores coleccionistas del mundo en manuscritos hebreos. Fue este británico de origen judío el que también compró para su colección en 1999 este otro libro, conocido como Código Seyson. Es el ejemplar de la Biblia hebrea más antiguo y completo. El año pasado se subastó en Nueva York, ni más ni menos que por más de 38 millones de dólares. El comprador, el Museo del Pueblo Judío de Tel Aviv. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y hoy subrayamos el versículo 18, que está muy unido, decíamos, con el 17. El 17 que comenzaba diciendo de vuelta a Jerusalén. Aupea Ñande en Guaná lleva Ñañamindu Uponara porque Jerusalén, ciudad del Shalom, de la paz. Upeaco dice Inapeñan de Yara Oinjame. Donde hay paz, donde hay serenidad, donde hay concordia, donde hay entendimiento y donde hay entonces buena salud de relación entre los hombres. ¿Dónde está Dios? Donde Jerush, la ciudad, el pueblo, la congregación es del Shalom, o donde hay Shalom, donde hay paz, donde hay serenidad, donde hay entendimiento. Jerusalén. Así que, queridos amigos, es importante de la porque la ñande yara aveñande atoña e ñande volviendo. Quiere decir que para reiniciar nuestra vida de anuncio, de emozarambía, lleva peñan de yarañe entero betea bemuana. Entonces, ¿de dónde lo vamos a hacer? Desde Jerusalén, el lugar de la paz, de la serenidad. Esto entonces tiene un sentido teológico maravilloso y Lucas lo conoce muy bien. Mientras oraba en el templo caía en éxtasis. Orar en el templo quiere decir orar en el lugar preciso, en el lugar exacto. Mientras sea ahí peñan de yara o injabe, lleva este es el lugar. Esta es la manifestación, esta es la casa de Dios. Ahí caigo en éxtasis. Caer en éxtasis, ya decimos, es la contemplación, es entrar en esa sintonía y en esa relación profunda con el Dios de la paz, del Jerusalén, con el Dios de la armonía, con el Dios de una relación, pero 100% entre nosotros, entre los hermanos en la comunidad. Por eso que yo digo, queridos amigos, si queremos mirar un termómetro para decir que nuestra ciudad es una Jerusalén, añandé con la ñande herera, por lo menos como capital de nuestro país, nosotros se llama Asunción. Ustedes saben que también si queremos insistir sobre este nombre que llevamos como capital, nada más que de nuestro país, Asunción, ser asumido. Eso quiere decir porque hemos llegado a una planificación de vida. Asunción quiere decir eso. Ser asumido por Dios, ser llevado por Dios. ¿Por qué? Y porque ha cumplido una misión esencial y fundamental. Así es que upeante maoya de ñamo ya peña de apretu ume, ñañe penua lleva peña ne a cambutete ñañe penua lleva ya esa mía ya esa. Si nuestra ciudad misma, capital, es Asunción, es como Jerusalén, la ciudad de la paz, es el lugar donde tiene que haber armonía, paz. Serenidad es el lugar donde encontramos esa verdadera paz, porque Dios está aquí, ¿verdad? El rey de Jerusalén, de este rey, se llamaba Melquisedec. Melech quiere decir rey, Sedec quiere decir justicia, el rey de la justicia. Vive en Jerusalén. ¿Por qué es Jerusalén la ciudad de la paz, del shalom, de la paz, de la serenidad, lleva de la realización? Porque hay un rey que es Sedec, que es justo. Pero qué maravilla de teología que nosotros encontramos en la Biblia. Lleva añade comía yeicuana. Aupea huella veña de coñanderera y goave lleva Asunción. Y Asunción quiere decir resurrección. Y resurrección quiere decir plenitud de vida. Y si es plenitud de vida, entonces nosotros tenemos que entender que en esta ciudad capital tiene que haber una plenitud de vida. No tiene que haber deshonestos, gente que le roba a la comuna, gente que le roba, se enriquece y después nosotros mismos, ¿sabes?, con una deshonestidad más grande aún, encubrimos el mal y dejamos que las cosas sucedan. Porque sabemos que también nosotros tenemos nuestra tajadita y así sucesivamente. Esa es la gran vergüenza del que se dice cristiano, pero sin embargo, totalmente no está viviendo y no está haciendo lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, de vuelta a Jerusalén, de vuelta a Jerusalén, ya el nombre teológico te lo dice todo. Mientras oraba en el templo,
El templo es siempre ese lugar donde nosotros nos congregamos, donde nosotros entendemos que hay presencia de una comunidad. Upea yehina lleva entero betea, ñandeña y mejina, o yo pupe lleva yaya codea y mi, veñande yo que creo oñajina. Y entonces ahí en el templo entramos en éxtasis. Podemos contemplar, porque entrar en éxtasis es entrar en una relación plena y absoluta con el Dios que está en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto, y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañador. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano.
Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero,
y lucero, tú mi guía. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Qué lindo este capítulo 22, que subrayando el versículo, sobre todo el 18, hoy, y vi al Señor que me decía, aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Queridos amigos, aquí entonces, justamente del versículo 17 y 18, hay una contraposición. En cuanto que Jerusalén, es el lugar de la paz y de la serenidad. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vi al Señor que me decía, entré en éxtasis. Éxtasis significa una relación profunda con Dios. La relación profunda con Dios se da a través, ¿verdad?, de nuestra relación con las personas. ¿Y qué es lo que pasa aquí, queridos amigos? Miren lo que pasa. Aléjate rápidamente de Jerusalén. Te jogo ahí, andate de Jerusalén. Ese es el lugar de la paz, de la serenidad. Pero sin embargo, pero, ahí está el adversativo. Ñandela ya es chao, adversativo, pea. Ñañimondi pamo, cuando está el pero, o el sin embargo, etcétera, etcétera. Entonces, dice, aléjate rápidamente de Jerusalén. Y para ahí, porque entonces el adversativo casi siempre te dice y te muestra luego, esa es la función, ¿verdad?, del adversativo. Mostrarte y decirte que este es el enunciado, sea positivo o negativo, pero el otro que aparecerá después siempre será lo opuesto a lo que hemos enunciado. El enunciado de la paz, Jerusalén, el lugar de donde debe lanzarse esa serenidad y esa paz y esa tranquilidad que proviene de Dios, porque es la realización del hombre. Sin embargo, yo te digo, ¿sabes qué? Aléjate. Qué triste que es eso, queridos amigos. Es como decir, ¿verdad? Este es el lugar de Dios. Este es el lugar, este es el país, este es entonces el ambiente que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir dentro de este ambiente, dentro de esta situación de comunidad de hermanos. Tendríamos que vivir la paz, el shalom, la alegría. Tendríamos que tener ese Melech Sedek, ese rey de la justicia. Pero él allá erescoa la ñan de ciudad, él allá erescoa la ñan de netame, bandido atira lleva. Gente que simplemente piensa en sus intereses, que no se preocupan, o si se preocupan, simplemente se preocupan de cómo mantenerse en su estructura, cómo hacer para que a nosotros nadie nos mueva de aquí, ¿verdad? Aquí tampoco no es, queridos amigos, de como algunas veces hablan, ¿verdad? Eso no es un ambiente político, ¿verdad? Que se habla mucho, que es importante, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Es importante de vez en cuando que esto, que aquello. Bueno, yo diría que ni haría falta cambio si es que una persona hace bien las cosas. Lo que tenemos que insistir es hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, porque si no, hay simplemente una puja y lo que nosotros vemos aquí, que tanto uno como el otro cambia, pero cambia de color. Pero simplemente el color, porque después las actitudes y las formas de manejar es siempre la misma. Es organizarnos y buscar cómo robar mejor sin que
dejemos tantos rastros y tantas huellas y que la gente lo menos posible se dé cuenta, informar menos. En fin, esa es la realidad. Entonces, ante una pregunta, lo único que tenemos que decir, sí, upeyite, ya ente maránico, porque upeyánico. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí esta voz cuando entra en éxtasis? Entrar entonces en éxtasis significa entrar en una realidad, pero tan cercana con lo que Dios nos está diciendo, con lo que Dios nos está proponiendo, que por lo tanto abrimos los ojos, ojalá que escuchemos, porque el Texacuá, yo pienso que entre hasta el mismo que está metiendo la mano en la lata, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la segunda parte. El entrar en éxtasis y entrar en esta relación profunda con Dios nos tiene que llevar después al realizar, al hacer, al escuchar. Shema Israel, obedecer, es decir, dejar de hacer lo negativo. Vi al Señor que me decía, aléjate rápidamente de Jerusalén. Aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí, en cuanto que es un lugar de paz y de serenidad, y tendría que ser el lugar donde nosotros aceptamos el shalom, la paz, la propuesta de Dios. Sin embargo, lastimosamente nos dice, «Ei para que peoi», porque ahí hay mayor corrupción, hay mayor corrupción. Lo que menos encontramos es el shalom, la paz, y lo que menos encontramos es la presencia de Dios. Queridos amigos, esto es para reflexionar y esto nos tiene que ayudar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 18. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.